Buenas noches, mi nombre es Yolanda Ortiz y les voy a hablar sobre el estudio de casos y controles. Este estudio es una herramienta de la metodología epidemiológica que es útil cuando queremos conocer los factores que quizás se encuentren asociados con el desarrollo de la enfermedad. Este estudio tiene unas características y la más principal es que es un estudio retrospectivo, es decir, que parte de unos datos secundarios. Porque el investigador no hace parte del diagnóstico de la enfermedad. Él se encarga de formar dos muestras. Una muestra es de las personas que ya tienen la enfermedad, que para este estudio se llamaría casos, y la otra muestra es de personas que no tienen la enfermedad y que se denominan como controles. Como les dije, es un estudio retrospectivo, es decir, que tiene su dirección es de tiempo al pasado, hacia el pasado. Entonces el investigador puede coger información de registros clínicos o hacer encuestas también a los sujetos y buscar pues como esa información, hacer un interrogatorio sobre cuáles de estas personas estuvieron o no están expuestas al factor de riesgo que estamos pues como considerando. Entonces, luego que tengamos pues como esos resultados de las encuestas o de las historias clínicas, vamos a encontrar que en ambos grupos van a haber personas que estuvieron expuestas, tanto en los que están ya enfermos como en los que los que están sanos. Partimos de ahí a encontrar que si del estudio que se hizo, la investigación que se hizo es acertada, o sea que los factores de riesgo sí están asociados con la enfermedad, vamos a encontrar en la muestra de las personas que están enfermas mayor número de personas que estuvieron expuestas y menos personas en las personas que están sanas y que estuvieron expuestas. Se hace una asociación de ambos grupos, de la información de ambos, y es ahí aquí donde entran las medidas de asociación causales, que en este caso corresponden a la razón de Momios. Otra de las características que tiene este estudio es que es un estudio sin intervención, es decir, que el investigador se limita solamente a observar. Él no tiene ningún tipo de manipulación a las variables ni a las unidades de estudio. Él solo se limita a observar el proceso como tal. Bueno, también otra de las características es que es transversal, es decir, que solamente tiene una medida. Decimos que caso contrario sería cuando es un estudio longitudinal, es decir, que hay un seguimiento, que por ejemplo una persona que desee bajar de peso y que vaya a un gimnasio, entonces inicialmente él se pesa, luego a los 2 meses o 3 meses vuelve y se pesa, entonces ya estamos hablando de un seguimiento. Esto no sucede con el estudio de casos y controles. Ahora, otra de las características es que es un estudio analítico porque tiene dos variables. Por eso se le dice que es analítico, porque plantea relación en ambos casos, en los casos y los controles, ¿cierto? Entonces, como hay relación, entonces por eso se dice que es analítico. Este estudio de casos y controles es muy susceptible a tener unos sesgos, es decir, a que durante el proceso de la investigación surjan errores, ¿cierto? Por ejemplo, puede suceder porque la información que se obtiene para esta investigación proviene de tiempos antes del inicio de la investigación, o sea, de tiempos pasados. Entonces eso puede causar también pues como errores en la investigación. También cuando como se obtienen de fuentes hospitalarias, entonces depende mucho como de la precisión en los registros que ellos tengan, entonces puede haber ahí sesgos, ¿cierto? También cuando son enfermedades que llevan, o sea, enfermedades o diagnósticos de hace mucho tiempo,
puede haber pasado que la persona ya esté aliviada o que haya muerto, entonces ese sería otro sesgo. También cuando el investigador conforma el grupo de los controles. Puede ser que alguna de estas personas que consideramos para este grupo que están sanas, puede ser que en el diagnóstico o en los registros pudieron haber omitido la información de que él tenía la enfermedad o que él estaba enfermo. Entonces, todos estos son como casos que pueden ocurrir, o sea, riesgos, errores que se puede tener la investigación, el proceso de la investigación. Bueno, este fue mi aporte. Muchas gracias. Hola, yo voy a explicar un ejemplo sobre casos y controles relacionado al cáncer de próstata. En un estudio donde se desea conocer la edad en que los hombres están más expuestos de sufrir de cáncer de próstata, se tomó una muestra de 200 hombres, 100 con edad entre los 40 y 60 años y 100 con edad entre los 61 y 85 años. 60 hombres que por su edad tienen menos riesgos de padecer la enfermedad, 20 entre la edad de 20 a 30 años y 40 con edad entre los 31 a 39 años. De los 200 casos inicialmente evaluados, se identificó que 110 hombres padecen de la enfermedad, 40 de ellos entre los 40 y 60 años y los 70 restantes entre los 61 y 85 años. De los 60 hombres jóvenes tomados como controles, se identificaron 10 con sintomatología de la enfermedad por causa genética. De este ejemplo es que vamos a sacar los datos que van a salir para nuestra tabla. Para resolver el siguiente caso, realizamos una tabla 2×2, donde anotamos los casos, los controles, los expuestos y los no expuestos. Para calcular el OR, que significa el cálculo de la magnitud de la asociación entre la exposición y la enfermedad, y este nos indica cuántas veces más riesgo tienen los casos de haber estado expuestos. Después de tener los datos en esta tabla, los realizamos por medio de una fórmula A dividido C sobre B dividido D. Sobre este ejercicio sería 110 dividido 90 sobre 10 dividido 50. Nos da 1.22 dividido 0.2, que esto es igual a 6.1. Caso enfermedad en hombres, el evento cáncer de próstata. Bueno, buenas tardes compañeros, mi nombre es Kevin Quintero. En esta ocasión les voy a explicar un poco de qué se trata el estudio de caso de Cortes, ¿cierto? Este estudio epidemiológico es de tipo analítico y observacional, donde partimos entonces de la premisa que vamos a observar un grupo de personas expuestas a un factor de riesgo. Vamos a determinar si esas personas van a desarrollar una enfermedad en un tiempo determinado, ¿cierto? Es allí donde hacemos lo observacional, vamos a verificar, observar cómo están trabajando ellos o a la exposición que van a tener. En analítica ya es la segunda parte, que vamos a verificar si esa exposición que tuvieron esos individuos está asociada a una enfermedad. Entonces, este estudio de caso de Cortes, este estudio epidemiológico, busca la asociación a una causalidad. Partiendo de esto, entonces tenemos que estos estudios o este estudio como tal parte de unos individuos sanos. Es importante tener en presente que estos individuos, estas personas que van a hacer caso de estudios, deben estar sanos para poder determinar la viabilidad de la investigación o del estudio que queremos hacer. Estas personas ya están expuestas a un factor de riesgo. Lo que vamos a buscar nosotros es revisar si esas posiciones de factor de riesgo y las enfermedades que se están generando están asociadas a esa exposición. Entonces, ese grupo de individuos van a estar unos expuestos, van a haber unos expuestos a ese factor de riesgo y otros que no. Al final del tiempo, es decir, también nosotros como agentes investigadores vamos a determinar qué tiempo le vamos a dar a ese estudio para revisar que sí sea viable. Es decir, nosotros elegimos el tiempo, no hay un tiempo determinado o unos parámetros que me digan es un año, son 2, puede ser hasta más o menos, no. Entonces el tiempo lo elegimos nosotros como profesionales que vamos a investigar esa causalidad allí.
Entonces al final del tiempo que plasmemos vamos a identificar si los individuos que desarrollan una enfermedad son mayores a los que estuvieron expuestos al factor de riesgo. Vamos a determinar que hay una asociación a la exposición de ese factor de riesgo. Partiendo entonces de esta premisa, los estudios de caso de cohortes se caracterizan o se puede caracterizar por tres tipos de diseño, ¿cierto? Está un tipo prospectivo, es decir, que empiezo el estudio desde el presente, voy hasta el futuro, hasta un tiempo determinado, y en ese tiempo voy a determinar si está la asociación a esa exposición. Está el retrospectivo, que al contrario del primero, lo que busca es empezar desde el pasado o investigar reportes, censos que se hayan realizado, historias clínicas, estudios de puestos de trabajo en el pasado hasta el presente. Entonces buscamos revisar toda esa documentación y determinar si esas personas que son expuestas en ese tiempo y desarrollaron esa enfermedad tienen asociación. Y la segunda es una mezcla entre las dos primeras, es decir, que es un estudio de tipo mixta, es decir, que iniciamos en el pasado, pasamos por el presente, o sea, hacemos uso de esas investigaciones que ya se realizaron hasta el presente y seguimos hasta el futuro. Estos son los tres tipos de diseño de caso de este tipo de cohortes. También hay unas formas hay una forma de clasificar estos estudios. Hay dos. Entonces hay una forma de clasificarlo de tipo fija o cerrada, es decir, que los individuos de estudio, una vez durante el tiempo se salgan, ya sean por factores externos o se mueran, no lo reemplazamos, es decir, que seguimos con la población que vaya quedando en el tiempo, y al final pues eso nos va a reducir un poco, pero igual vamos a tener un análisis al final, ¿cierto? Y la segunda es abierta o dinámica, que lo que hace es tanto acepta como no. Si hay individuos que se salen, pues lo que hace es reemplazarlos. Puede que esto varíe un poquito al final el estudio, pero lo que busca es que la población siempre llegue tal cual inició en cantidad de personas. Entonces esos estudios de cohortes busca, como para cerrar un poco el tema, busca generar una asociación a un factor de riesgo y si se genera una enfermedad o no, mediante ese estudio de casos, partiendo de individuos sanos y exponiéndolos a un factor de riesgo. Bueno, muchachos, esto es todo, o bueno, un poco de lo que es el caso de estudio de cohortes. Este se complementa un poco con el estudio de casos, debido a que, bueno, este estudio lo que busca es investigar una exposición a un factor de riesgo, versus el estudio de casos que busca es la búsqueda de una enfermedad. Entonces, eso es todo, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sandra. El ejemplo que voy a dar es del estudio de cohortes. En una empresa llamada AIB, 395 trabajadores realizan la actividad de digitalización y 430 trabajan en el área de atención al cliente. Como valoración de puesto de trabajo se diagnostica como principal enfermedad laboral el síndrome del túnel del carpo, presentado en 125 trabajadores por actividades de movimiento repetitivo, y 50 personas más fueron diagnosticadas con inicios de la misma enfermedad. Como el riesgo relativo es mayor a 1, me da 2.58, entonces podemos decir que hay asociación entre exposición y enfermedad. Buenos días, mi nombre es Andrés Osorio. En el día de hoy vamos a hablar un poco de los estudios de casos y control y estudios de cohorte. En primer lugar, vamos a hablar de los casos y control, un poco sobre la definición, las semejanzas y qué ventajas y desventajas tienen este mismo. Empecemos a hablar un poco. Este admite estudiar la posible relación de varios factores que quizá estén asociados a enfermedad. La direccionalidad del estudio va del efecto a la causa.
parte de una población, de la que se obtienen dos poblaciones, fuente de casos y la fuente de controles. En este estudio se seleccionan los sujetos a partir de la presencia del evento o de la enfermedad y no a partir de la exposición. Este estudio se usa principalmente en eventos crónicos, aunque es factible emplearlo en enfermedades raras. Utiliza criterios diagnóstico de la enfermedad y criterios inclusión o exclusión de los individuos. Implementa los prevalentes y los casos incidentes, dando mayor prevalencia a los prevalentes. Es una herramienta de la metodología epidemiológica útil cuando lo que se necesita es cuantificar posibles asociaciones causales entre factores de riesgo. Vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas que tiene este. Son útiles para el estudio de problemas de salud poco frecuentes o crónicos o con periodos de incubación y latencia prolongados. Estudia la relación de múltiples factores de riesgo para una sola enfermedad. Son rápidos de elaborar y conducir. Consumen menos tiempo y dinero que los otros diseños. Requieren menos sujetos de estudio y no representan ningún riesgo para el individuo. No es necesario llevar un seguimiento de los sujetos. Son poco útiles cuando la frecuencia de la exposición al evento de interés es muy baja. No produce estimadores directos de la prevalencia o la incidencia de la enfermedad. No son útiles para determinar otros efectos posibles de la exposición de interés que se ocupa de un solo desenlace. A continuación vamos a hablar un poco de los casos de cohortes, su definición y posibles semejanzas, y más adelante las ventajas y desventajas que este tiene. Es un diseño epidemiológico observacional y analítico. La estrategia principal es que las personas se identifican en función de la presencia o ausencia de exposición a un factor de riesgo de interés. Un factor clave en este tipo de estudio a través del tiempo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones, que son identificar la aparición de la enfermedad e identificar las pérdidas del estudio y el momento en que éstas se producen. Los estudios se clasifican en prospectivo, retrospectivo y ambipestivo o mixto. Otras formas de clasificar los estudios son fijas, dinámicas, estudios con dos cohortes, estudios de comparación con la población general, comparaciones internas. En un estudio de cohorte se necesita un grupo de personas que no tengan en ese momento la enfermedad en estudio. El diseño de estudio de cohorte es necesario tener en cuenta lo siguiente: selección de la cohorte, fecha de la entrada y de salida de los participantes en el estudio, seguimiento, eventos finales de interés, la exposición del interés, exposiciones concurrentes y confusoras. En el estudio de cohorte se pueden obtener medidas de frecuencia, asociación e impacto potencial para estimar la frecuencia del evento de interés, sus factores de riesgo y la proporción de casos que se podrían evitar si se eliminaran dichos factores. Es útil para identificar la asociación entre dos variables cuando se sospecha que una de ellas es causa de la otra. Vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas que este posee. Es el único método para estimar. Permite el seguimiento natural del fenómeno. La relación temporal, causa-efecto es verificable. Es el diseño más cercano a un experimento. Son útiles para evaluar exposiciones poco frecuentes. Se pueden fijar criterios de calidad en la medición del evento. Permiten evaluar resultados múltiples. Tienen bajo riesgo de presentar sesgos de selección y de memoria. Permiten el control de la medición de la exposición en el tiempo. Posibilitan la inclusión en el estudio de una o más eventos de interés derivados de la exposición. Favorecen un uso de las muestras biológicas. No son útiles en enfermedades poco frecuentes. Pueden ser muy costosos.
Es un diseño que conlleva la posibilidad de pérdida de sujetos durante el seguimiento. Es posible que haya sesgos. A partir de todo esto, podemos identificar para cuál tipo de estudio podemos implementar, bien sea casos o controles o cohortes, dependiendo del tipo de estudio que se desee realizar. Muchas gracias.